Dios le bendiga a todos ustedes, a cada uno de los que escucharán estas palabras. Les saluda a su hermana y su amiga Sandy Perman. Son las 11:17 de la noche, hora alemana. Por eso, pues, trataré de hablar lo más bajito que pueda. Siento de compartir unas palabras con cada uno de ustedes. Y claro, sé que quizá a todos no le haga el mismo efecto, pero con un propósito. Sé que el Señor por varios días ha puesto en mi corazón que comparta este sentir. Y a veces cuando tengo que testificar de algo, como que no encuentro las palabras. Pero no hay nada mejor que hacerlo con el corazón, con sinceridad y naturalmente. Sí. Realmente no me gusta mucho testificar. Pero cuando el Espíritu Santo lo pone en mi corazón, es un sentir muy fuerte. Y aunque quiera decir que no, termino diciendo sí. Hace casi dos semanas se me fue el sueño y me dije voy a orar, pero no sabía qué decirle al Señor. No, me sentía como tan frustrada al no entender los propósitos, al no saber exactamente qué Él quiere que haga, al no comprender cuando le pido algo y Él me responde otra cosa. Le pregunté, Señor, ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me sana? Sí, yo sé que tú sanas. Lo he visto. Lo he visto. Y sé que nada es imposible para ti. Traté de recordarle el tiempo y los años que hacen. Lo difícil que muchas veces se pone la situación. Más en mi condición. Sí. Hay que batallar con tantas cosas. Y le decía, a veces no quiero ni que la gente me pregunte cómo estoy, Señor. Tampoco quiero pedir cada rato la oración ni quejarme de cómo estoy o me siento. Sí. Le hablé con el alma, con el corazón. Le hablé como jamás me atrevería a hablarle a ustedes. O sea, hay cosas que uno se la dice a Él. Yo le tengo la confianza de decírsela a Él. Cosas que tal vez no compartiría, pero con Él sí.
le dije que creía que otros podían hacer el mismo trabajo que yo pudiese hacer. Deseaba, sí, que me dejara tranquila, que me permitiera llevar una vida normal. Sí. Es que ni yo misma sabía cómo explicarle para que me entienda. Le hablo en lo humano, humanamente. Si él, ¿quién mejor que él para entenderme, el que me formó en el vientre? Y le dije al Señor que hiciera memoria, así como Él dice en sus palabras, me recordara de todo lo que había tenido que vivir desde que estaba en el vientre hasta ahora. Y cómo mi cuerpo, mi salud, habían sido tan machacado, tan maltratado, tan... Sí. Y le dije, yo sé que tú me amas. Claro que sí, que yo lo sé. Pero de hace un buen tiempo, Señor, me he sentido como ese pez que lo sacan del agua y aletea, que le falta el aire. Me siento como esa máquina o esos robots que construyen, lo diseñan y solamente le dan órdenes que tiene que obedecer. Sí, le dije como si me hubiesen asesinado, pero que a la misma vez queda solo el cuerpo. Le dije, ni yo misma tengo palabras para explicarte lo que te quiero decir, pero yo sé que tú me entiendes. Me atreví a decirle, Señor, así nadie quisiera seguir. Sí. Y por muchos años he estado como esos niños que se le hacen promesa y nunca le cumplen. Pero nunca pierdan la esperanza de que alguna vez esas promesas se vean cumplidas. Le dije que desde que lo conozco, solo he visto que mi vida ha sido de experimento tras experimento para que luego testifique. Otros son bendecidos, se maravillan. Pero mi cuerpo sigue enfermo. Y vienen pequeños refrigerios, pero luego golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y en cada uno de ellos, como que al final a uno le toca perder. Sí,
al final siempre me envía a mí a pedir disculpas, a que todo está bien. Al final pone sobre mí la responsabilidad. Son tantas cosas que con palabras es difícil de explicar. Le hablé al Señor de la fe, de la obediencia. Sí. No soy perfecta, pero puedo decirle como un día le dijo el rey Ezequías cuando le informaron que preparara su casa, que iba a morir. Le dije al Señor, Señor, si estoy haciendo algo malo, dímelo. Dímelo para poderlo arreglar. Pero di algo. Y casi siempre que busco tu rostro, tu presencia, que te hablo de mí, Él termina hablándome de otro. Es como cuando tú hablas con alguien de un tema y esa persona termina cambiándote la conversación en otro tema. Así me sentía. Oh, sí. Esa conversación la tuve muchas veces con el Señor. Pero la semana pasada le hablé con tanta sinceridad. Sí, le dije cómo me sentía. Le dije, Señor, yo creo que dejé de existir. Porque busco a la Sandy que un día existió y no la encuentro. Mi alma, mi corazón y todo mi ser, sí, estaba muy triste. Y le dije al Señor, no quiero cambiar. No quiero mostrar algo que no soy. No. Mientras hablaba, de repente sentí que entrara a mi Facebook. Y entré. Y cuando entré, lo primero que salió fue un capítulo de esa película que se llama Los Escogidos. Y sentí, escúchalo. Cuando lo escuché, ahí estaba la respuesta. La respuesta que Dios quería que escuchara. Fue una conversación que el Señor tenía con Santiago. Aunque fue una película, fue como ver a ese personaje, al Señor en ese personaje de verdad. Y yo verme reflejada en Santiago. Esa escena me partió.
porque Santiago le estaba diciendo al Señor lo mismo que yo le estaba diciendo. La Biblia no lo dice así, pero me imagino que tuvo que haber sido así, ya que si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no caberían en los libros que hay en este mundo. Me vi reflejada en Santiago, pero la palabra que el Señor le daba era como si me la estuviera dando a mí. Sí, fue para mí. Veré cómo puedo compartirla con ustedes. Santiago, ¿tiene un momento? Claro. Santiago le pregunta al Señor que si tenía un momento y él le dice, claro. Perdóneme, no. Siempre soy confiado al hablar. Santiago le dice, perdóname, no siempre soy confiado al hablar. Así muchas veces nos sentimos nosotros. Lento al hablar, maravillosa cualidad. Quería hacerle una pregunta, por favor. Santiago quería hacerle una pregunta y él le dice, por favor. Estás enviándonos con la habilidad de curar a los enfermos. Sí, eso fue lo que dijiste. Sí. ¿Estás diciéndome que yo tengo la habilidad de curar? Santiago le dice, nos está enviando con la habilidad de sanar a los enfermos. El Señor le contesta, sí, eso fue lo que dije. Y él se cuestiona y le pregunta, ¿está diciendo que yo tengo la habilidad de sanar? Y el Señor le contesta que sí. Es que Santiago parece que estaba enfermo y era difícil de comprender cómo iba a poder sanar a otro estando él enfermo. Perdóname. Encuentro difícil imaginar eso con mi condición, la cual no has curado. Santiago le dice, perdóname, porque le encontraba difícil curar a otro en la situación que se encontraba. Y le decía al Señor, situación que tú no has curado. Ya esa escena estaba estremeciendo mi corazón, porque yo me he visto en esa situación, diciéndole a otro que Él sana, viendo como en muchas ocasiones me ha usado como instrumento y he visto que Él ha sanado a otro. Pero me pregunto cómo se preguntarían mucho. ¿Y yo? ¿Quieres ser sanado? Sí, claro, solo si fuera posible. Creo que has visto suficiente para saber que lo es. El Señor le pregunta si quiere ser sanado y él dice, claro, si fuera posible. El Señor le contesta, creo que ha visto lo suficiente para creer que sí lo es. Era lo mismo que yo trataba de decirle al Señor, yo sé que tú sanas, es que lo he visto. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué lo hace con otro y no conmigo? ¿Por qué no lo has hecho? Porque confío en ti. Santiago le preguntó, ¿por qué no lo has hecho? Y fue cuando el Señor le respondió, porque confío en ti. Esa palabra fue como traspasar mi propio corazón.
A veces queremos encontrar a un profeta que nos hable, pero Dios puede usar el canal que menos nos imaginamos, una ilustración, una historia, sí, como lo estaba haciendo conmigo con esta escena, esta película. ¿Qué? Santiago, amado, mi querido hermano, necesito que me escuches con mucha atención, porque lo que voy a decirte definirá tu vida. El Señor le decía: Santiago, amado. Sí, en ese momento yo sentía que me decía: Sandy, amada, necesito que me escuche con mucha atención, porque lo que te diré definirá tu vida hasta este punto. A este punto y el resto de tu vida también. ¿Te quedó claro? En el nombre del Padre te sanaré justo ahora y tendrás una gran historia que contar. Él le decía: en el nombre del Padre te sanaré justo ahora y tendrá una gran historia que contar. Sí, que tú haces milagros es una gran historia. Pero ya existen decenas que pueden contar la historia. Si Él hubiese sanado a Santiago en ese momento, como decía Santiago, es una gran historia que contaré. Pero el Señor le respondía que hay decenas, miles de personas que pueden contar esa historia. Y luego habrá cientos más, incluso miles. Piensa en la historia que tú tienes, en especial en el viaje que viene. Si no te sano, saber que aún proclamas el nombre de Dios. Ahí, de verdad que fue como traspasar una y otra vez mi corazón con su palabra, porque Él decía la cantidad de decenas o miles de personas que, a pesar de que Él no hubiese sanado a Santiago, Él podía seguir proclamando, sí, el Evangelio, hablando del Señor. Ese es el milagro, uno de los milagros más grandes que puede acontecer. Que aún Dios no hiciera el milagro en mi vida, que aún no lo haga, pueda seguir predicando, pueda seguir hablando de Él. Aún no reciba lo que mi corazón tanto anhelado. A pesar de esto, saber que te enfocarás en lo que importa mucho más que en el cuerpo. Que a pesar de no ser sana, me enfocaría, sí, en algo mucho más importante que el cuerpo. Escuchar esta escena o encontrar esa escena, la cual yo no estaba buscando, verdaderamente, que era una respuesta de parte de Dios. Era como si no estuviese hablando con ese Santiago, sino dándole la respuesta a cada una de mis preguntas. Que le muestras al mundo que puedes ser paciente con tu sufrimiento en la tierra, porque que le puedo mostrar al mundo que puedo ser paciente con mi sufrimiento en la tierra. Sí, aunque muchos no lo entiendan, ya que los primeros que cuestionan, que preguntan, que atacan, son los mismos hermanos en la fe. sabes que pasarás la eternidad sin ningún sufrimiento. Porque aunque suframos acá, llegará el momento en que vamos a pasar la eternidad sin ningún sufrimiento. No todo
todos pueden entender eso. No todos pueden entender eso, le decía. ¿A cuántas personas crees que el padre y yo les confiamos esto? Le decía a Santiago, ¿a cuántas personas cree que el padre y yo le confiamos esto? Estas palabras me ministraban fuertemente, porque era como diciéndome, Sandy, tú eres una de esas personas. Y no hay palabra. No hay palabra. No a muchas. Él dice que no a mucho. Pero los otros, ellos son mucho más. ¿Mucho más qué? No lo sé. Más. Santiago tal vez no podía entender, como tampoco yo. Él decía, pero ellos son fuertes. Ellos son mucho más. Y el Señor le preguntó, ¿mucho más qué? Y él le contestó más fuerte, mejores en esto. ¿Fuertes? ¿Mejores en esto? Hermano, te amo. Pero no quiero escuchar eso de nuevo. El Señor le respondió, hermano, te amo, pero no quiero escuchar eso de nuevo. Es como cuando yo le decía, sí, señores, que puede usar a otro. Hay mucho más. Es que yo no podría más. Sí. Me he dado cuenta que mientras más me acerco a Él, mientras más le busco, mientras más le obedezco, menos merecedora me siento de su gracia, de Él. Sé lo fácil que es decir la canción de David, que soy una obra maravillosa y formidable, pero no hace que esto sea sencillo. Cuando Él habla de esa canción de David, de que somos una obra maravillosa, aunque lo cante, no hace la situación sencilla. También me identifiqué con esa parte, porque aunque predique, aunque adore, aunque cante, aunque obedezca, sí, no hace tampoco la situación sencilla, porque me he dado cuenta que mientras más uno se entrega, mientras más uno busca, mientras más uno obedece, más fuertes son las batallas, los obstáculos, las oposiciones, los desafíos. Hasta muchas veces sentir que no podemos más. Y en este grupo no me hace sentir como algo menos que una carga. ¿Que una carga? Era como que Santiago, era como que mis pensamientos, mi sentir, lo copiaron, lo tomaron. Doy gracias por esa escena, porque me identifico con Santiago. Así como él dice que se siente como una carga en el grupo. Sí, así muchas veces solemos sentirnos, como una carga, como un obstáculo, quizá para lo que nos rodean, quizá para otro. En primer lugar, es más sencillo lidiar con tu caminar lento que con el temperamento de Simón. Créeme. Me sacó una sonrisa al escuchar al Señor, ¿verdad?, en la película decir que
Es más fácil lidiar con el paso lento de Santiago que con el carácter de Pedro. Es que así también hay muchos que quizás nos quejamos por algo, pero hay otros que tienen su carácter, pero también son parte de este cuerpo, del cuerpo de Cristo. ¿Eres veloz? ¿Te ves impresionante al caminar? Tal vez no. Pero esas son cosas que al Padre no le importan. Entiendo por eso que nos preocupamos mucho por las cosas que vemos, por lo que quizá no es que no sea importante, pero no es lo más importante. Quizá lo que es importante para el Padre no es lo que nosotros vemos como importante. Quizá lo que admiramos de otros, lo que creemos de otros, sí, no sea lo que el Padre vea. Él puede ver lo que nosotros no vemos. Tú vas a hacer mucho más por mí de lo que muchas personas soñarían. Y hay muchas personas que deben sanarse para creer en mí. El Señor le decía: tú harás mucho más por mí de lo que muchos se imaginan. Y que muchos necesitaban ser sanados. Sí, porque su corazón está enfermo. Necesitan ser sanados porque su corazón está enfermo. Y eso no aplica a ti. Y muchos son sanados o no. Y dice: y eso no aplica a ti. El corazón de Santiago no estaba enfermo, aunque tuviera otros problemas físicos. El Señor seguía diciéndole: sanados, porque el Padre en el cielo tiene un plan para ellos. Que muchos no son sanados, porque el Padre en el cielo tiene un plan para ellos. Quizá no es que no tengan fe, como a veces solimos decirle. A veces decimos tantas cosas sin saber los planes y propósitos que Dios tiene con esa persona. Que podría ser un misterio. Planes que puede ser un Debemos misterio. recordar lo que Job dijo. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre de Dios. Él le decía que hay que recordar lo que Job dijo. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando mueres en la tierra. Cuando mueres en la tierra. Y llegas con el Padre en Y el cielo. llega con el Padre en el cielo. Que saltarías como un ciervo. Donde Isaías prometió que saltaría como un ciervo. La recompensa será grandiosa. Solo tiene que resistir. Cuando escuché esas palabras era como que el Señor me lo estaba diciendo. Cuando llegue al cielo, la recompensa será grandiosa. Solo tiene que resistir. Pero cuando el Señor habla de resistir, salí en lo más profundo de mi corazón: Señor. Pero hay momentos en que uno siente que no puede más, que no puede resistir más. Y cuando te descubras encontrando fuerza real Él le decía: y cuando te descubra encontrando fuerza real tras tu debilidad, y cuando haga cosas grandes en mi nombre a pesar de esto, grandes en mi nombre a pesar de esto, el impacto durará por generaciones.
El impacto durará por generaciones. Ya te quedó claro. Él le decía, ya te quedó claro. Al escuchar esas palabras traía a mi memoria cada uno de los procesos donde sentí que era mi final, donde no había fuerza, nada. Y al final sirvió de testimonio, donde otros han sido alcanzados, levantados, consolados y han conocido del Señor. Gracias, maestro. Un hombre como tú. Una mujer como tú, Otros. sanando a otros. Vaya que cena. Estoy ansioso por oír tus Estoy historias. ansioso por oír tus historias, decía. Shalom, hijo mío. Shalom, hija mía, shalom. Santiago. Recuerda, Vas a ser curado. vas a ser curado. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Shalom, hijo mío. Shalom. Esa escena, casi a medianoche, fue la que Dios usó para que recibiera esa misma palabra. Cuando Él te habla, es difícil negarse. Es difícil. Y yo sé que muchos se sienten así. Sí. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Sentía compartir estas palabras. Hay cosas que quizás no se dice. Pero en mi caso, recuerdo cuando en una ocasión, muchos años, el Señor me dijo que me iba a usar testificando lo que Él ha hecho en mi vida. Bendito Dios. Es por eso que aunque muchas veces no quiera hablar, no quiera, cuando Él me dice o pone en mi corazón fuertemente que hable o comparta algo, es porque siempre hay alguien que ha estado pasando por ahí, o que de alguna manera necesita de una palabra. Seguir al Señor
servirle al Señor es hermoso, pero este camino cuesta. Hacer la voluntad de Dios, sí. Hacer la voluntad de Dios. Por las redes sociales se dice tantas cosas. Y algunas veces digo, Señor, que poco te conoce mucho. Sí. Yo anhelo tanto estar con Él. Yo anhelo tanto que llegue ese día. Sí. Lo anhelo. Y en su mano estamos. Yo estaba supuesta a estar otra vez en el hospital. Había ido la semana pasada al doctor y me quería internar ese mismo día. Eso fue el jueves. Pero le dije, doctor, yo no puedo internarme porque mañana viernes mi hijo tiene una cita con el médico y yo tengo que llevarlo. Aparte de eso, tengo un compromiso de ir a predicar a Hamburg y no puedo de la noche a la mañana darle fuerza, ánimo a otro cuando eres tú mismo el que lo necesita. Cuando tú vas a sentir que tu corazón late despacio. Y el alma como que agoniza. Y no puede mirar atrás. Y tampoco dejar al Señor porque sabe que sin Él no puede vivir. Creo que muchos nos tocará ver la promesa, lo prometido de lejos. Sonreírle y saludarle sin haberlo recibido nunca. Pero a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor, por siempre y para siempre. Maestro. Santiago. ¿Tiene un momento? Claro. Perdóneme, no. Siempre soy confiado al hablar. Lento al hablar, maravillosa cualidad. Quería hacerle una pregunta. Por favor. Estás enviándonos con la habilidad de curar a los enfermos. Sí, eso fue lo que dijiste. Sí. ¿Estás diciéndome que yo tengo la habilidad de curar?
perdóname. Encuentro difícil imaginar eso con mi condición, la cual no has curado. ¿Quieres ser sanado? Sí, claro, solo si fuera posible. Creo que has visto suficiente para saber que lo es. ¿Por qué no lo has hecho? Porque confío en ti. ¿Qué? Santiago, amado. Mi querido hermano. Necesito que me escuches con mucha atención. Porque lo que voy a decirte definirá tu vida hasta este punto. Y el resto de tu vida también. ¿Te quedó claro? En el nombre del Padre, te sanaré. Justo ahora. Y tendrás una gran historia que contar. Sí, que tú haces milagros. Es una gran historia. Pero ya existen decenas que pueden contar la historia. Y luego habrá cientos más, incluso miles. Piensa en la historia que tú tienes, en especial en el viaje que viene. Si no te sano, saber que aún proclamas el nombre de Dios a pesar de esto. Saber que te enfocarás en lo que importa mucho más que en el cuerpo. Que le muestras al mundo que puedes ser paciente con tu sufrimiento en la tierra, porque sabes que pasarás la eternidad sin ningún sufrimiento. No todos pueden entender eso. ¿A cuántas personas crees que el Padre y yo les confiamos esto? No a muchas. Pero los otros, ellos son mucho más... ¿Mucho más que? No lo sé. ¿Más fuertes? ¿Mejores en esto? Hermano, te amo. Pero no quiero escuchar eso de nuevo. Sé lo fácil que es decir la canción de David, que soy una obra maravillosa y formidable, pero no hace que esto sea sencillo. Y en este grupo no me hace sentir como algo menos que una carga. ¿Que una carga? En primer lugar, es más sencillo lidiar con tu caminar lento que con el temperamento de Simón. Créeme. ¿Eres veloz? ¿Te ves impresionante al caminar? Tal vez no. Pero esas son cosas que al Padre no le importan. Tú vas a hacer mucho más por mí de lo que muchas personas soñarían. Y hay muchas personas que deben sanarse para creer en mí. O necesitan ser sanados porque su corazón está enfermo. Y eso no aplica a ti. Y muchos son sanados o no sanados porque el Padre en el cielo tiene un plan para ellos que podría ser un misterio. Debemos recordar lo que Job dijo. El Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando mueres en la tierra y llegas con el Padre en el cielo, donde Isaías prometió que saltarías como un ciervo, la recompensa será grandiosa. Solo tienes que resistir. Y cuando te descubras encontrando fuerza real tras tu debilidad, y cuando hagas cosas grandes en mi nombre, a pesar de esto, el impacto durará por generaciones.